estimados participantes, mi nombre es Cristian Cuenca, soy capacitador Sutran. En esta oportunidad, a nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías Sutran, les damos la más cordial bienvenida al curso de capacitación virtual sobre el tema de pesos y medidas vehiculares. Vamos a visualizar lo que es conceptos generales. Vamos a ver las competencias que tiene Sutran para realizar el proceso de fiscalización de pesos y medidas vehiculares. Tenemos la ley 29380, tenemos el decreto supremo 033-2009-MTC y tenemos los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del decreto supremo 033-2009-MTC, en el cual nos indica diversas funciones, de las cuales vamos a resaltar las funciones de supervisión, fiscalización y control. Bien, luego también tenemos el decreto supremo 058, mediante el cual fue publicado el Reglamento Nacional de Vehículos en el año 2003. En su artículo 45 nos indica que la Sutran está facultado para realizar inspecciones en los centros generadores de carga o en las vías terrestres de acceso de estos centros, siempre y cuando los vehículos ingresen al Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Bien, como para ir familiarizándonos, en esta oportunidad tenemos diferentes personas, se podría decir, basándonos en el Reglamento Nacional de Vehículos, diferentes agentes infractores que van a estar en un posible escenario afectos a una infracción, a un formulario de infracción por cualquier tipo de infracciones contemplada en la tabla de infracciones. Entonces, desde ese punto de vista, podemos mencionar que nosotros en esta oportunidad vamos a aprender, vamos a determinar cómo es que nosotros, como generadores, como remitentes de mercancía, como transportistas, vamos a poder cumplir a cabalidad con lo que nos especifica el Reglamento Nacional de Vehículos, y de esta manera no vamos a ser perjudicados tanto en el periodo de viaje que pueda tener el vehículo desde su origen a su destino. Muchas veces el transportista se programa para salir una hora y llegar a tal hora. Entonces, en un posible escenario en el que el vehículo se le detecte algún tipo de infracción al Reglamento Nacional de Vehículos, va a ser intervenido, va a ser infraccionado, y esto va a conllevar podría ser una infracción y la aplicación de su medida preventiva. En el caso de que pueda ser una infracción por exceso de peso bruto, entonces vamos a tener como medida preventiva la descarga de la mercancía en exceso. Esto va a conllevar de que el periodo de tiempo o el horario de destino se modifique y se alargue. Entonces, para evitar ello, nosotros como transportistas debemos tener presente qué es lo que nosotros podemos hacer, lo que no está a nuestro alcance, para poder evitar. Bien, ahora tenemos como conocimiento general las causas principales del deterioro de las vías. Lo que habíamos mencionado es la falta de mantenimiento, los desastres sobrenaturales, claro, lo que ocasiona, ¿no? En este caso podemos poner como ejemplo la carretera central, cuando ocurren los deslizamientos, ¿no? Llámese huaico, llámese otro tipo de deslizamiento natural, o porque la vía misma cumplió su ciclo de vida. Entonces, pero lo que nosotros vamos a resaltar ahora es la circulación de vehículos con sobrepeso, que hasta el momento, hasta la actualidad, podríamos decir, aún se sigue detectando vehículos que tienen o que transportan mercancía excesiva a su capacidad de carga. Bien, para ello vemos en la imagen una pista ondulada. Podemos visualizarlo con la ayuda de esta regleta, ¿no? Las causas frecuentes, y luego vamos a visualizar los puntos donde se efectúan los controles de pesos y medidas vehiculares. En la imagen del lado izquierdo tenemos una balanza empotrada
en la misma vía donde se está controlando el vehículo. Y en la imagen del lado derecho es un equipo de pesaje portátil, un equipo de pesaje con el cual los inspectores de Sutran llegan a un punto determinado específico, se instalan, controlan el peso de los vehículos, dimensiones, control documentario por un periodo determinado de acuerdo a un cronograma, y luego lo recogen y se retiran en la camioneta que está al costado. Son diferentes puntos de control. Ahora podemos visualizar también en el lado izquierdo tenemos un punto de control móvil, con la diferencia que tenemos una casa rodante que nos sirve como oficinas administrativas, en el cual se le va a dar atención al conductor y o transportista que pueda ser intervenido en esa vía que está circulando el vehículo. Y luego al lado izquierdo tenemos casi lo mismo, pero con otro equipo de pesaje totalmente distinto que cumple la misma función, ¿no?, de controlar el peso de los vehículos. Bueno, en esta imagen podemos visualizar lo que es la diferencia entre pesaje dinámico y pesaje estático. Pesaje estático porque el vehículo ingresa a la plataforma de balanza, para su vehículo, el conductor apaga su motor, se baja a pagar el ticket de pesaje y a la vez averigua cuánto es lo que está pesando. A diferencia de la imagen del lado derecho, en el cual tenemos a un vehículo que está pasando por encima de la balanza y se está controlando su peso que está transportando. Pesaje dinámico porque es un pesaje en movimiento. ¿Ok? Bien. Luego tenemos las principales consideraciones que nosotros como transportistas, remitentes de mercancía, debemos tener en cuenta, ¿no? Si bien es cierto en la actualidad el control, infracciones por exceso de pesos por ejes no está vigente, es más, no tiene una fecha fija de inicio de las infracciones por exceso de peso por ejes, no se deja de controlar en las estaciones de pesaje el peso que debe llevar cada eje o conjunto de ejes. Por ello es que se le orienta también las formas correctas para poder distribuir la mercancía dentro del vehículo. Y de esta manera también ayudar a que el vehículo, cuando esté en circulación, ¿no?, cuando se esté dirigiendo a su destino, viaje con las medidas de seguridad y al momento de hacer algunas maniobras en algunas curvas de la vía, no pierda la estabilidad, puesto que la distribución de la mercancía dentro del vehículo le va a ayudar a que ese vehículo mantenga la estabilidad. Como ejemplo podemos poner a este vehículo que, si bien es cierto está excediendo las dimensiones en el ancho, está transportando mercancía que excede su plataforma, su estructura, está inclinándose hacia un costado, que también es infracción. Totalmente distinto sería visualizar la imagen del lado derecho, en el cual ya vemos a un vehículo que está totalmente volcado hacia el lado derecho con la mercancía totalmente desparramada. Quién sabe, este accidente pudo haber sido ocurrido por diferentes causas, pero la que nosotros estamos haciendo notar es que la mercancía se debe transportar en estructuras apropiadas y respetando las capacidades máximas de cada vehículo. De esta manera el conductor se evita estos perjuicios, se podría decir, y a la vez también se evita estos accidentes en la vía que a la larga, también de llegado el momento, le afecta también al usuario de la vía. Bien, ahora podemos visualizar el efecto de las sobredimensiones vehiculares. En este caso vemos ya pasada la imagen del puente peatonal, que se estaba transportando una mercancía especial, ¿no? Es una máquina de mina, el cual el transportista no previó que esa altura de puente no lo podía pasar por debajo.
Para ello ya el transportista ha debido solicitar su autorización especial ante Provía Nacional para que Provía Nacional, en base a lo que el transportista, a los datos que el transportista proporciona y en base a la evaluación que hace Provía Nacional para poder otorgar una autorización de circulación de este vehículo, le haya podido alcanzar. Puesto que Provía Nacional, antes de otorgar un permiso especial, una autorización para la circulación de vehículos especiales, analiza la ruta por la cual va a circular, lo cual declara el transportista. Entonces, considerando las obras de arte que se encuentran en esa ruta, le va a otorgar o le va a denegar el permiso especial. Entonces, para evitar este impasse, se podría decir, este perjuicio a las obras de arte, es que se recomienda de que los transportistas respeten el transporte de mercancía considerando las dimensiones máximas que puedan circular por la vía por la cual van a transportar, ¿no? Porque también hay vías que no tienen ninguna obras de arte o las obras de arte son un poco más altas, entonces no habría ningún problema. Pero aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es el sobredimensionamiento de los vehículos, del transporte de la mercancía. Bueno, continuando, tenemos aquí los efectos del exceso de peso vehicular sobre la vía. En este caso vemos una imagen en la cual se observa a trabajadores que están recapeando parte de la capa asfáltica que ya había sido dañada. A diferencia, como podemos ahí comparar, a diferencia del otro carril en el cual se puede ver totalmente que está no dañado, está casi con su recapa de encima en buen estado. Entonces, esto es lo que causa, los efectos que causan los vehículos que transportan exceso de peso dentro de su vehículo, siendo su capacidad máxima de carga inferior. Bien, ahora vamos a visualizar, vamos a enterarnos qué se fiscaliza. Como ya habíamos mencionado, pesos y medidas del vehículo y mercancía. ¿A quiénes fiscaliza Sutran? Tenemos tres agentes infractores. Agente infractor transportista o propietario. Tenemos el agente infractor conductor y el agente infractor generador. De acuerdo a lo que nos especifica el Decreto Supremo 058, mediante el cual se publicó el Reglamento Nacional de Vehículos el día 12 de octubre del 2003, tenemos algunos puntos resaltantes en el cual nos indica que Sutran fiscaliza y Sutran controla, totalmente distinto a decir que las empresas concesionarias, las concesiones, verifican y o denuncian. Entonces, vamos a ver parte por parte. Tenemos pesos y medidas vehiculares. En todo lo que es el punto número 1, la parte técnica, la parte de la fiscalización, tenemos el control y las infracciones. En la segunda parte tenemos la parte legal, lo que es ya todo el procedimiento sancionador. Okay, tenemos fiscalización de pesos y medidas vehiculares. Tenemos como definición es que la fiscalización del cumplimiento de los pesos y medidas vehiculares comprende la supervisión y detección de infracciones, así como la imposición y ejecución de sanciones conforme a lo previsto en el Reglamento Nacional de Vehículos, RENAV. Parte por parte, luego tenemos la fiscalización documentaria, la fiscalización de medidas y la fiscalización de pesos. Para ello vamos a especificar que la fiscalización documentaria, como su nombre lo especifica, supervisando, fiscalizando o verificando documentación del vehículo, documentación del conductor, documentación de la operación de transporte que está realizando. Porque si hablamos de documentos de la operación de transporte, nos podemos referir de manera general al transporte de mercancía especial, al transporte de mercancía en general. ¿Ok? Fiscalización de medidas. Tenemos registro del vehículo in situ, se realiza de forma manual, tomando las medidas de largo, ancho, alto, las medidas totales, en todos los casos, el vehículo más la mercancía.
¿ok? Y en lo que es fiscalización de pesos tenemos registro y control del peso por eje o conjunto de ejes del vehículo a través de la balanza de precisión o portátil, como ya habíamos mencionado, los equipos de pesaje portátil en las estaciones de pesaje ubicadas en la red vial nacional, ¿ok? Toda fiscalización que realice Sutran siempre va a ser en la red vial nacional, ¿ok? Tenemos la aplicación del artículo 36 al 40, en el cual nos va a indicar las señalizaciones, los pesos máximos permitidos, las tolerancias del pesaje dinámico, las medidas vehiculares y el control de medidas. Está detallado como para poder nosotros darle una leída, una chequeada y podernos ampliar nuestro panorama. Luego tenemos específicamente lo que es el Decreto Supremo 058, puntos claves que nos dicen el peso bruto vehicular máximo permitido es de 48 toneladas. Este peso bruto máximo de 48 toneladas se está refiriendo al transporte de mercancía en general y es el peso tope, es el máximo peso que se puede transportar. Dice luego, el peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes está en el anexo 4, ¿correcto? Luego dice, los vehículos del peso bruto vehicular y o pesos por ejes señalados por el fabricante sean menores a los del reglamento, no deben exceder dichos límites. Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del modelo de vehículo tipo Fuso, que originalmente el vehículo sale con dos ejes, el de la dirección y el eje simple, ¿correcto? El transportista o el propietario le adiciona su estructura, ¿no? Donde va a transportar la mercancía y sale a transportarla. Sin embargo, en los datos que le da el fabricante, le precisa que su capacidad máxima, o sea, su peso bruto máximo de ese vehículo, no es más que hasta 12 toneladas, 13 toneladas, 14 toneladas, varía, dependiendo del modelo, todo. Entonces, sin embargo, este vehículo, considerado un camión de dos ejes, un C2, en el anexo 4, el reglamento nos especifica claramente que para un camión de dos ejes, un C2, configuración vehicular C2, su peso máximo es de hasta 18 toneladas. Entonces, considerando lo que nos especifica el Reglamento Nacional de Vehículos, dice, los vehículos de peso bruto vehicular y o pesos por ejes señalados por el fabricante sean menores a los del reglamento, no deben exceder dichos límites. ¿Qué nos está dando a entender con ello? De que si a ese vehículo el fabricante le dijo que solo puede cargar hasta 14 toneladas, no debe basarse en lo que dice el reglamento, puesto que el reglamento especifica un tope máximo, más no especifica que todos los vehículos de camiones de dos ejes deben llevar hasta 18. Entonces, está quedando claro de que un vehículo, en este caso hemos puesto el ejemplo de un modelo Fuso con dos ejes, su peso máximo es hasta lo que nos especifique el propietario o el fabricante en este caso, ¿ok? Luego tenemos el Decreto Supremo 025-2017-MTC, en el cual nos especifica claramente que deroga el Decreto Supremo 015-2017-MTC. Este Decreto Supremo suspende la imposición de infracciones P4, P5 y P6 por exceso de pesos en ejes o conjunto de ejes. Asimismo, no determina la fecha de inicio del control por ejes. Lo que ya habíamos mencionado hace unos minutos, no tenemos una fecha fija para que se reinicie el control de pesos por ejes. Las infracciones por exceso de peso por ejes tipificada en la tabla de infracciones como P4, P5 y P6. Bien, ahora tenemos lo que es tolerancias del peso dinámico. Tenemos acá, por el tipo de mercancía que se transporta, tenemos líquidos en cisterna, animales vivos, concentrados de mineral y alimentos a granel. Dice,
de acuerdo a la fecha de publicación de este decreto supremo, la tolerancia por ejes es del hasta 8%. ¿Qué es lo que especifica el Reglamento Nacional de Vehículos con respecto a la tolerancia de peso por ejes o conjunto de ejes? Nos especifica que la tolerancia máxima es de hasta 5% de la capacidad del eje o conjunto de ejes. Entonces, ahora tenemos algo más preciso, más claro, donde nos indica que por el tipo de mercancía su tolerancia es hasta el 8%. Ya no 5, sino se amplía hasta el 8% por ejes o conjunto de ejes, dependiendo de la capacidad máxima de ese eje o conjunto de ejes. Luego tenemos los vehículos que transporten contenedores precintados en aduanas están exonerados del control por ejes. ¿Correcto? Solamente se le va a controlar el peso bruto. Luego tenemos las mercancías desde un puerto hacia un almacén portuario o aeroportuario, considerado como zona primaria aduanera. La tolerancia es del peso bruto vehicular, será del 4%. A diferencia de lo que nos especifica en el Reglamento Nacional de Vehículos, que la tolerancia para el pesaje dinámico, ojo, voy a repetir, la tolerancia para el pesaje dinámico es de 3%. ¿Por qué especifico esto de pesaje dinámico? Porque muchas veces nos lleva a confusión. Nosotros como transportistas decimos, no, pero si tenemos tolerancia y podemos llevar un poco más, no. El reglamento especifica claramente que la tolerancia del 3% es para el pesaje dinámico. ¿Y el 3% en base a qué? En base a la capacidad máxima del vehículo. Por ejemplo, si el vehículo tiene capacidad máxima, como ya habíamos mencionado hace unos minutos, la configuración vehicular C2, si su capacidad máxima es de 18 toneladas, entonces en base a esos 18 se le va a aplicar una tolerancia de hasta el 3% al pesaje dinámico. Sin embargo, aquí nos hace una precisión, nos indica que en este escenario, dice, las mercancías desde un puerto hacia un almacén portuario o aeroportuario, considerado como zona primaria aduanera, la tolerancia en el peso bruto vehicular será del 4%. Entonces ya no va a ser 3, sino va a ser 4%. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es distribución de peso por ejes, considerando pesos máximos, tolerancias, tanto en peso por ejes y en el peso bruto. Vamos a también un poquito más mezclarnos ya con las infracciones. Bien, tenemos la configuración vehicular C3, es un camión. Este ejemplo tiene doble finalidad, ¿ya? Vamos a explicar la primera. Tenemos para demostrar la capacidad máxima. Eje primero, eje delantero, su capacidad máxima, peso por conjunto de ejes, 7000 kilos. Luego tenemos en el primer conjunto de ejes, un eje doble, tenemos su peso máximo es de 18 toneladas, 18.000 kilos. Y este vehículo, como configuración vehicular C3, su peso bruto máximo es de 25.000 kilos. Eso es lo que dicta el reglamento. Luego tenemos las tolerancias que habíamos dicho que por eje es de hasta el 5%. Entonces tenemos de 7.000 kilos, 5% sería 350. De 18.000 kilos, 5% sería 900 kilos. Y en el peso bruto habíamos dicho que es del 3%, en base a la capacidad máxima de la configuración vehicular que se esté fiscalizando. Podemos tomar como ejemplo, ahora cambiando de C3, otro ejemplo más, el vehículo de configuración vehicular T3S3, que su peso máximo es de 48 toneladas y su 3% vendría a ser 1.440 kilos. Esa es una variación en lo que es el pesaje dinámico. Específica, dice, la tolerancia no te permite aumentar mercancía en tu vehículo. ¿Ok? Entonces tenemos los pesos máximos por ejes, conjunto de ejes. Ahora, las infracciones por exceso de peso bruto que podría incurrir ese vehículo están entre P1, P2 y P3. Esto está detallado en la tabla de infracciones. Bien, ahora la segunda finalidad vamos a indicar que lo que habíamos dicho hace unos minutos
de que el fabricante te dice cuánto es su capacidad máxima. Sin embargo, en este caso sucede a la inversa. En este caso, este vehículo de configuración vehicular C3, el fabricante le pudo haber puesto en su tarjeta de propiedad, en sus datos de fabricante, que su capacidad máxima es de hasta 30 toneladas. O sea, este vehículo tiene una capacidad de transporte de mercancía en su peso bruto total de hasta 30 toneladas. ¿Y qué pasa? El vehículo, el transportista de repente por desconocimiento dice, no, mi vehículo acá dice, mi tarjeta dice 30 toneladas y que yo estoy llevando 30, no estoy excediéndome nada. Sin embargo, para que este vehículo pueda circular por la red vial nacional, hay un peso máximo que el reglamento le especifica, lo limita a esta configuración vehicular para que pueda transportar hasta 25.000 kilos, nada más. Entonces, ¿cómo más o menos podemos aproximar a la capacidad de carga útil que tiene este vehículo? Haciendo la diferencia entre el peso máximo que dice el reglamento y lo que pesa el vehículo vacío. Normalmente pesan entre 15 y 14 toneladas. O de repente hasta un poco más. Entonces la diferencia podría ser la capacidad que pueda transportar este vehículo. ¿Ok? Entonces, tomando como ese ejemplo para dos fines, con dos finalidades, entonces ya sabemos lo que es el ejemplo de distribución de pesos por ejes, conjunto de ejes, sus tolerancias. Y la otra finalidad es que este vehículo, por más que pueda transportar mercancía, porque el fabricante lo ha fabricado para que pueda soportar una determinada capacidad de carga, solo puede transportar, cuando circula por la red vial nacional, solo puede transportar lo que le especifica el reglamento. Nada más, ni un kilo más. Bien. Luego pasando a lo que es control de señalizaciones. En este caso tenemos lo que dice el artículo 36. Dice los que sobrepasan los 20.5 metros, 20 metros y medio de largo, deben consignar en la parte posterior su longitud total en metros. Entonces tenemos como ejemplo que este vehículo en su longitud total excede los 20.50 metros. Y está mostrando en la parte posterior, tal como lo especifica el reglamento, que cuánto es lo que mide. Lo está especificando en metros. Dice longitud total 22 metros. Entonces, eso es como para nosotros tener conocimiento de que todos los vehículos que solamente exceden 20 metros 50 están obligados a tener su dimensión escrita en la parte posterior. A diferencia de lo que decía anteriormente, que en el artículo 36, que dicho sea de paso ha sido modificado, decía que todos los vehículos debían tener su dimensión en metros en la parte posterior. A raíz de la modificatoria ya no es todos los vehículos, sino solo los que se exceden los 20.50 metros. ¿Ok? Bien, al no presentar este detalle en la parte posterior, en el caso de que el inspector se percate, detecte este tipo de infracción al reglamento, la infracción correspondiente sería la tipo P.22 y la infracción sería al transportista. ¿Ok? Debemos tener presente para no incurrir en este tipo de infracción. Luego tenemos el control de medidas. En este caso vamos a visualizar que, si bien es cierto, hay tolerancia para este tipo de transporte con exceso de dimensión, sin embargo la tolerancia solo se aplica para la mercancía, no se aplica para el vehículo. Entonces podemos visualizar la parte inferior, dice tolerancia máxima exceso es igual al 8% por el largo del vehículo. Adicional a ello tenemos un dato que dice 1.60 metros. Esta tolerancia, el reglamento dice bien claro, ¿no? Si se excede la tolerancia, se excede la dimensión del vehículo, tiene hasta el 8% o hasta 1,60 m como máximo. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de que aquí vemos vehículos de 22 metros. Entonces, si le sacamos el porcentaje del 8%, vamos a exceder el 1,60 m. La mercancía que transporta va a estar excediendo más de 1,60 m del parachoque.
Esto va a obstaculizar que el vehículo que circula en la parte posterior de este vehículo pueda ver tanto sus señales, sus luces, las cuales le van a dar algún tipo de indicación de señal, que va a virar a la derecha, va a virar a la izquierda, o que la luz del freno que se prende. Entonces eso va a obstaculizar, el exceso de 1,60 m va a obstaculizar. Entonces no debería circular un vehículo con este tipo de excesos, ¿no? Pero, sin embargo, sí le da la tolerancia. La tolerancia es del 8% por el largo. Entonces ahora también tenemos otro detalle, que no todos los vehículos tienen el mismo largo. Entonces, dependiendo lo que mide un vehículo, vamos a tomar como referencia el mismo volquete que habíamos visto, el C3. Vamos a medirlo de parachoque delantero hasta el parachoque posterior, tal como lo dice el reglamento. ¿Ok? Le tomamos la dimensión máxima de este vehículo, de parachoque delantero a parachoque posterior, y en base a ello sacamos el porcentaje. ¿De cuánto? Del 8%. Entonces, ya vamos a determinar nosotros como transportistas o como remitentes de mercancía que este vehículo puede excederse con tolerancia sin ser afecto a un tipo de infracción de un porcentaje específico. Podría ser 15 centímetros, 20 centímetros, dependiendo el vehículo que esté, la dimensión del vehículo que esté transportando, que esté conduciendo el conductor. Bien, entonces espero que haya quedado claro sobre este detalle del control de longitud o largo vehicular, ¿no? ¿Cómo es que podemos determinar cuánto es mi tolerancia o cuánto puedo excederme para transportar mi mercancía? Vuelvo a repetir, tenemos el 8% del largo del vehículo. ¿Cómo sé cuál es la dimensión máxima de mi vehículo para poder calcular en base a ello la tolerancia del 8%? Voy a medir del parachoque delantero hasta el parachoque posterior, y en base a esa dimensión que me dé, supongamos que me dé 13 metros 20, le saco el 8% y eso es lo que puedo exceder. Mi carga, mi mercancía puede exceder a mi puerta, en este caso, si en caso que la estructura tenga puerta, ¿no? Entonces, solamente eso. Adicional a lo que me estoy excediendo, tengo la obligación de colocar banderolas, letreros, y se me restringe la circulación. O sea, si el exceso de mi mercancía que estoy transportando es de 1,10 m dentro de la tolerancia que me permite el reglamento, no excedo el 1,60 m. Sin embargo, como transportista debo cumplir esta obligación que dice colocar banderolas o letreros en el cual le permitan al usuario de la vía tomar sus precauciones porque estoy llevando exceso de dimensión en la parte posterior. Y a la vez me restringe el horario de circulación. Solo voy a poder circular desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? Bien. Luego tenemos el control del ancho. Casi de la misma manera, ¿no? Tenemos especificado en el reglamento que solamente la tolerancia se aplica a la mercancía más no al vehículo. Entonces mido la plataforma de mi vehículo, en base a ello saco el porcentaje de tolerancia que me aplica. En este caso para el ancho es el 5%, y de acuerdo a ello tomo mis precauciones, le pongo las medidas, las señales preventivas, que son las banderolas o los pancartas, ¿no? Que le haga tomar sus precauciones al vehículo que circula en la parte posterior. De la misma manera el horario se restringe, y a respetar estas indicaciones para no ser afectos a algún tipo de infracciones. Y en la altura de la misma manera tenemos la altura máxima es de hasta 4,10 metros desde la parte de la superficie, ¿no? Del asfalto o del concreto donde esté el vehículo estacionado. De ahí voy a medir hasta donde mi carga, la parte que más sobresale de mi mercancía. Entonces esa altura debe ser máximo hasta 4,10 metros. De ahí embalo, amarro, le pongo fajas, le pongo mallas, lo embalo todo para salir de viaje. Luego, en el transcurso del viaje, el aire, el viento, el movimiento, pese X razones, llego al control y, oh sorpresa, me excedí en altura. ¿Cuánto mide? No mide 4,10 metros, ya mide un poco más. Para ello, ahí entra a tallar lo que es la tolerancia. Para ello, voy a tener tolerancia de
el 5% en base a 410. Si yo embalé mi mercancía, le puse faja, malla, en base a 430, tengo por seguro de que si me sucede, para mi mala suerte, me sucede ello, entonces voy a estar afecto a algún tipo de infracción. Sin embargo, si tomo mis precauciones y solo embalo mi mercancía en base a 4 metros 10, voy a tener una salvedad, algo que me pueda ayudar a no ser infraccionado. ¿Ok? La dimensión para el contenedor High Cup puede tener una altura máxima de 4 metros 60 y no le es aplicable la tolerancia, puesto que se cumple lo que dice en la tolerancia por altura, que solamente la tolerancia se aplica a la mercancía, más no a la estructura. ¿Ok? Bien. Luego tenemos lo que es la tabla de pesos máximos por ejes, en el cual nosotros como transportistas vamos a poder identificar qué tipo de eje es el que cuenta mi vehículo. O de repente tengo ejes, los que corresponden acá, eje simple de 4 neumáticos, de 2 neumáticos por lado. En la tracción, en la dirección tengo un eje simple de 2 neumáticos, un neumático por lado. O también podemos encontrar en esta tabla de infracciones lo que son los neumáticos extra anchos. Bien, tenemos acá en el cuadro del lado izquierdo, donde dice conjunto de ejes triple, tenemos un conjunto triple de 6 neumáticos. Eso hace referencia a los neumáticos extra anchos, ¿correcto? Estos neumáticos, este gráfico le va a permitir al inspector determinar cuánto es la capacidad máxima de ese conjunto de ejes en el caso de que tenga algún imprevisto con el permiso de bonificación que pueda haber tramitado con oportunidad del transportista, pero no se ha presentado de acuerdo a las normas, a lo especificado en las normas vigentes, que hasta el momento tenemos la obligación por parte del transportista a que sea presentado el permiso de bonificación en original o una copia fedateada por el fedatario del MTC o de Provía Nacional. Entonces, si mi vehículo en la parte posterior circula con un conjunto triple de 6 neumáticos que son extra anchos y por X motivo mi permiso de bonificación no lo puede acreditar, entonces el inspector va a determinar que en base a este cuadrito, cuánto es la capacidad máxima que puede transportar este eje o conjunto de ejes. De la misma manera vamos a encontrar en el cuadro del lado izquierdo, en donde dice el eje doble, dice de 4 neumáticos, también hace referencia a un conjunto doble de 4 neumáticos que en un posible escenario de que no pueda el transportista demostrar que sí ese vehículo puede transportar el peso que especifica su permiso de bonificación, entonces el inspector va a determinar en base a este cuadro cuánto es lo que puede llevar su vehículo o el conjunto de ejes. De esta manera el inspector va a determinar ante la sumatoria de los ejes cuánto es el peso bruto máximo que le corresponde transportar a este vehículo. Esto es haciendo la salvedad de que su documentación no esté de manera correcta. ¿Ok? Y además también nos permite visualizar los ejes independientes, ¿no? Los ejes separados, que de acuerdo al reglamento nos indica que la separación mínima que debe haber de un centro de eje hacia el otro centro de eje para que sea considerado un eje independiente debe ser mayor a 2 metros 40. Superior, dice, ¿no? Mayor, superior a 2 metros 40 e inferior a 3 metros 60. No puede sobrepasar la separación, no puede sobrepasar los 3 metros 60, ni tampoco puede ser inferior, no puede ser menor a 2 metros 40. ¿Ok? Bien, luego tenemos los ejes convencionales, perdón, los ejes no convencionales. Estos tipos de ejes normalmente el inspector o el transportista también con pleno conocimiento podemos dar fe de que solamente los vamos a encontrar en los vehículos especiales que transportan mercancía especial, mercancía indivisible.
Que dicho sea de paso, este tipo de transporte está regulado en la Directiva 008-2008-MTC hasta la actualidad. Como todas las otras normas, podría sufrir sus modificaciones, podría sufrir sus derogaciones, pero hasta la actualidad todavía tenemos esta directiva vigente. Entonces, como tal, estos tipos de ejes, como dice bien claro, esta nomenclatura, porque ya en este caso no vamos a hablar de configuración vehicular, porque no amerita, el reglamento no lo determina de esa manera. Entonces vamos a hablar de nomenclatura vehicular. Como nomenclatura vehicular para este eje tenemos eje simple de rodada cuádruple. Tenemos un eje simple y tenemos 4 neumáticos por lado. Su capacidad máxima es de 15 toneladas. De la misma manera tenemos detalladito para un eje doble de rodada cuádruple, para un eje cuádruple de rodada doble, corrección. Para un eje triple de rodada cuádruple, y cada uno de estos tipos de ejes con sus capacidades máximas expresado en toneladas. ¿Ok? Tenemos 15 toneladas, 28 toneladas, 32 toneladas y 36 toneladas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es Directiva 008-2008-MTC, que regula el control del transporte de mercancía especial.